Hola, ¿qué más? Bienvenidos a del Fútbol Claro, trayendo de las noticias deportivas, pero esta vez vamos a hablar de los países clasificados por la zona de Sudamérica, por la CONCACAF, clasificados a la Copa del Mundo, su historial sobre Copa del Mundo. Claro, así es, empecemos con la selección de Haití, que fue una selección de las que sorprendió por encima de Costa Rica, Honduras y otras selecciones como Jamaica, que en este momento se encuentra en repechaje, y Surinam es otra que sorprende, pero también está en repechaje. Pero empecemos a hablar con la selección de Haití. Recordemos que la selección centroamericana se clasifica por segunda vez en Copa del Mundo. La primera vez que se clasificaron y única que habían tenido fue en Alemania 74, donde los grupos no se dividían por letras sino por números. En aquella ocasión la selección de Haití fue emparejada en el grupo 4 de la Copa del Mundo con selecciones como Argentina, Polonia e Italia, el cual pues lastimosamente hizo la novatada y hizo una desastrosa participación, siendo goleada por cada una de las selecciones. Una vez finalizada la participación, no vuelve a participar en Copa del Mundo. 52 años después, nuevamente clasifica en esta edición de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. Además le dio un plus que se clasificó jugando todos los partidos en estadio neutral. Claro, por razones de seguridad, la selección de Haití decidió jugar todos los partidos en territorio neutral en los estadios de Curazao. Por eso de pronto llega con un plus, ya que al jugar casi todos los partidos en estadio neutral, de pronto en Estados Unidos no será un impedimento seguir sacando resultados a favor. La selección de Haití fue en pareja en el grupo C con selecciones como Escocia, Brasil y Marruecos. El primer partido lo hará el 13 de junio ante la selección de Escocia y días después jugará ante Brasil y cerrará ante Marruecos. Será una prueba bastante difícil para el conjunto caribeño. Ahora vamos con la selección de Curazao, que contra todo pronóstico en la CONCACAF se clasificó, inclusive se clasificó por encima de Jamaica a la Copa del Mundo. De esta selección hablamos poco porque es una selección que la verdad no ha clasificado a Copas Américas, es su primer mundial en su historia, pues es una hazaña histórica la que están haciendo estos jugadores. Además puede ser que en esa Copa del Mundo de pronto hagan un papel más o menos decente. Además hay que reconocer que tiene jugadores de renombre que juegan en Europa, no son tampoco tan conocidos, pero de pronto los que somos amantes del fútbol tenemos en cuenta de pronto qué tipo de jugadores es que están manejando su plantilla la selección de Curazao, y eso fue lo que los hizo ir directico a la Copa del Mundo. Curazao, que instala en el grupo E con selecciones de renombre como campeón del mundo, como Alemania, inclusive es con quien abre su primera participación en Copa del Mundo. Días después se dará cara ante un sudamericano como lo es Ecuador y cerrará contra la selección africana de Costa del Marfil. No registra enfrentamiento alguno contra la selección teutona, la alemana, que abrirá su primer partido el 14 de junio, hora colombiana, 12 de la tarde. Se enfrentará en el estadio de Houston y se verá la cara a Curazao por primera vez en el panorama mundial. Contra Ecuador se verá la cara el 20 de junio en la ciudad de Kansas. Ahí se verá su segunda salida mundialista. De pronto ya los jugadores dejen el pánico escénico, ya que es primera vez que ellos van a disputar un mundial en toda su historia y van a empezar a escribir el nombre en el libro FIFA. Y su última salida se da el día 25 de junio en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia frente a la selección de Costa del Marfil. Recordemos que esta selección puede ponerlo en aprieto, ya que tiene jugadores de mucho renombre con buen bagaje en el campo profesional en Europa. En ese orden de ideas seguimos así con las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo. Ahorita le toca el turno a la selección de Panamá, que se clasifica también por segunda vez a las Copas del Mundo. Recordemos que su primera participación fue en Rusia 2018 de la mano del técnico colombiano El Bolillo Gómez. Su historial en Copas del Mundo no es muy largo, ya que la única participación que tuvieron fue en el 2018 de la mano del entrenador colombiano Hernán Darío El Bolillo Gómez, con la nómina mixta, ya que era de pronto una experiencia entre juventud y experiencia, aunque llevan más experiencia que juventud. Digo experiencia porque ya bastantes jugadores que sobrepasan más de los 30 años, inclusive los 34, como Blas Pérez, Tejada, inclusive su mismo arquero Penedo, que eran los jugadores de más experiencia, pero en el ámbito internacional no tenían la experiencia necesaria para afrontar un mundial. En aquella ocasión la selección de Panamá fue emparejada en el grupo G con selecciones como Inglaterra, Bélgica y Túnez. Recordando que el primer partido de la selección de Panamá fue contra la selección de Bélgica en el estadio de Sochi y sí, se comió 3 goles. Su segunda salida fue contra Inglaterra, la cual se comió una goleada de 6-1, pero igual de Panamá por primera vez rompió el arco en las Copas del Mundo con un gol de Felipe Baloy al minuto 69. Recuerdo que el estadio lo gritó como si fuera una victoria, pero pues había que entenderlo. Y su tercera salida fue contra la selección de Túnez, recordando que llevan eliminados ambas selecciones, y la selección de Túnez los derrotó 2-1. El gol esta vez fue un autogol de los mismos tunecinos, por lo menos el único anotador es Felipe Baloy en Copa del Mundo para los canaleros. Para esta ocasión la selección de Panamá es una excelente eliminatoria, clasificando como líder del grupo A de la mano del entrenador Christensen. Inclusive también en la Copa América hicieron un buen papel, cayeron goleados a manos de Coime en los octavos de final, pero la zona de grupos dieron la sorpresa al eliminar a Estados Unidos 2-1.
8 años después reaparecen en la Copa del Mundo nuevamente, esta vez en el grupo L con selecciones como Inglaterra, Croacia y Ghana. Inglaterra ya es un viejo conocido, recordemos que en el anterior mundial fueron 6-1, o sea en Rusia 2018. Esperemos esta vez si de pronto se cambian las cosas o qué papel a la Panamá. Para esta edición de la Copa del Mundo, Panamá debutará el 17 de junio ante la selección de Ghana en Toronto, Canadá, en el estadio BMO Field. Es ahí donde nuevamente será el pitazo inicial. Recordemos que ya son nóminas diferentes, son debutantes los jugadores, pero la selección ya no tiene alguna experiencia. 6 días después, en ese mismo estadio, en esa misma ciudad, se dará cita, pero esta vez frente a la selección de Croacia, la cual tampoco tiene ningún historial. Y esperemos a ver Panamá cómo se le plantará a la selección de Croacia, que viene con el último baile de Luka Modric. Y 4 días después en el MetLife Stadium cerrará ante la selección de Inglaterra, un viejo conocido que no le trae muy gratos recuerdos a los panameños. Esperemos que esta vez de pronto ellos vengan con sed de venganza, vengar ese 6-1, ¿por qué no? Y sacar un buen resultado. Bueno, seguido con las historias de los selecciones de la CONCACAF. En Copa del Mundo le toca el turno para México. Sí, los manitos esta vez de los que vamos a hablar, porque en ese momento tiene un panorama un poco más complicado. ¿Que por qué lo tiene tan difícil? Sencillo, es uno de los coanfitriones del torneo que se realizará en suelo norteamericano. Recordemos que es Canadá, Estados Unidos y México, el cual jugará sus 3 partidos en su propia casa frente a su público. Es ahí donde tiene que hacerse fuerte. Sus mejores participaciones fueron en el 70 y en el 86, ambos mundiales realizados en suelo mexicano. Es donde tenemos que ver por qué ha logrado solamente ese hito de cuartos de final y más jugando en su propio suelo. México participó en 17 mundiales de los 22 que se han realizado, de los cuales en los últimos años se ha clasificado consecutivamente, pero cuenta con una falla, no ha podido pasar del 5.º partido, siempre ha jugado máximo hasta octavos de final y lo máximo que ha alcanzado de esos cuartos de lugar en 2 oportunidades. Recordemos que México es lo que ha sido en el mundial del 94, el 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, avanzó siempre a siguiente ronda, o sea, los octavos de final, siempre acumuló esa racha, excepto en 2022 donde ha mostrado una de sus versiones más flojas. Para mí uno de los mejores mundiales que ha podido jugar México, aparte del 2014, también fue el del 2006. Recordemos que estuvo emparejada con Portugal, Angola e Irán, aunque la zona de grupos fue un poquito opacada porque no sacó el resultado esperado. Cuando avanzó, apretó a Argentina. En 2014 fue emparejada en el grupo A contra Brasil, Camerún y Croacia, donde también sacó unos excelentes resultados, inclusive para mí puede haber pasado por encima de Brasil, pero en la siguiente ronda también hubo complicidad del árbitro en el momento del penalti, que para mí no lo fue. En el 2018, la verdad, tampoco fue muy bien explotada por su entrenador en ese entonces, el colombiano Juan Carlos Osorio, pero también tuvo una nómina con que hacerse responsable y por qué no pudo haber eliminado a Brasil de la Copa del Mundo, pero pues todos sabemos que se desinfló a última hora. México está ubicado en el grupo A de este Mundial 2026, el cual abrirá el primer partido contra Sudáfrica. Ese partido ya lo vimos en el 2010, donde igualaron en Johannesburgo a un gol, con el gol icónico de Chavalala. Recordemos que fue un verdadero golazo y el empate de su capitán Rafael Márquez. El otro también se verá las caras en el grupo A es contra la selección de Corea del Sur, donde en Rusia 2018 también se dieron las caras, aunque México lo derrotó. Recordemos que en el último partido la victoria de Corea sobre Alemania fue quien hizo clasificar a México, ya que cae a manos de Suecia. Y el otro toca esperar que salga el repechaje de la UEFA, es un europeo, no sabemos quién será, pero esperemos de que sea quien sea, sin importar el rival, México recomponga el camino, porque están en casa y ya es hora de que México otra vez cambie la versión mostrada en el 2022. Ahora seguimos con la selección de los Estados Unidos, la cual ha participado 12 veces en Copas del Mundo, tiene una mejor actuación en el primer mundial de 1930 que se jugó en Uruguay. Fue una de las selecciones que no clasificó porque en ese entonces eran por invitación. Aunque son extraños, la selección de Estados Unidos es de las que mejores actuaciones ha tenido en la CONCACAF, a pesar de que el fútbol o el soccer, como ellos le suelen llamar, que inclusive en este último sorteo Río Ferdinand dijo que no se le llamara más soccer porque el deporte se jugara foot, o sea en inglés pie, se jugaba con los pies y no con las manos. Las participaciones que ha tenido han sido en el mundial del 30, del 34, del 50, de ahí dejó de faltar mucho tiempo hasta que en los 90 vuelve, en el 94 fue anfitrión, en el 98 clasificó a Francia, en el 98, Corea-Japón 2002, donde fue una de las mejores actuaciones modernas que tiene la selección. Luego se clasifican al 2006, al 2010 y al 2014. En el 2018 nuevamente faltan una Copa del Mundo y 4 años después se clasifican a Qatar 2022 con una nómina un poco más responsable, ya que sus jugadores tenían bagaje a nivel internacional. Y pues nuevamente ahorita que son coanfitriones junto con México y Canadá para realizar la Copa del Mundo, inclusive son los que más se destinen para esta Copa del Mundo, las cuales puede ser de que eso le favorezca y le da un plus, ya que la selección de Estados Unidos su mentalidad la ha cambiado bastante. Sus últimas participaciones en la era moderna o en la era actual en los mundiales, yo la resalto desde el 2002, que fue donde quedó en un grupo con Corea, con Polonia y con Portugal, saliendo de ese grupo prácticamente victorioso. Y es ahí donde lleva su clásico regional contra México en los octavos de final,
derrotándolo y avanzando a cuartos. Es el hito más histórico modernamente que tiene la selección de los Estados Unidos, ya que 4 años después clasifican a Alemania 2006, donde pasaron sin pena y sin gloria. 4 años después son agrupadas en el grupo C, valga la redundancia, con selecciones como Inglaterra, Argelia y Eslovenia, pasando prácticamente por encima de todos, principalmente por Inglaterra, ganándose el grupo D primero y haciendo un gol agónico ante Argelia que le dio la clasificación. Luego en Brasil 2014 son unidas en el grupo G contra el campeón de ese mundial, Alemania, que fue contra la única selección que perdió 1-0, porque a Ghana le ganaron 2-1 y contra Portugal de Cristiano Ronaldo empataron 2-2, inclusive les estaban ganando. 4 años después no clasifican al Mundial del 2018, pero sí al Mundial del 2022, donde quedan ingresadas en el grupo de con selecciones como Inglaterra, un viejo conocido ya, Gales y la selección de Irán, que era un partido más impacto social que futbolístico. En aquel mundial, me recuerdo que empezaron empatando 1-1 contra Gales, luego empatan contra Estados Unidos 0-0 y derrotan a Irán 1-0, el cual les da el paso a octavos de final y caen muy sumisamente frente a la selección de Países Bajos, firmando así una actuación igual que las que... En esta ocasión los dueños de casa están registradas en el grupo D, abrirán su primer partido entre la selección suramericana de Paraguay y después lo harán contra Australia y luego contra el vencedor de la zona del repechaje de la UEFA, que está entre Rumania, Eslovaquia, Kosovo y Turquía, que es la más favorita. Contra la selección de Paraguay juegan el 12 de junio en el estadio de Los Ángeles. Esta selección tiene solamente un solo enfrentamiento, que fue en 1930, donde la selección norteamericana derrotó a los suramericanos 3-0. Ahora miraremos cómo dictará esta vez el partido. Contra la selección de Australia se verán el 19 de junio en el estadio de Seattle. Estas selecciones en el momento rango mundial no tienen ningún historial, todo ha sido a base de amistosos, pero a nivel mundial es el primer enfrentamiento que se verá. Y tercero sería el partido de Estados Unidos contra la selección de UEFA, sea Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo. Para mí el más opcionado sería Turquía. ¿Por qué? Porque cuenta jugadores de más renombre como Arda Güler del Real Madrid o el volante del Inter de Milán, Çalhanoğlu. Bueno, y siguiendo la secuencia de las selecciones, el turno le toca ahorita a la selección de Canadá, otro coanfitrión de esta Copa del Mundo que se celebrará en el mes de junio y julio. Así, la selección de Canadá solamente ha participado en 2 Copas del Mundo, esta será la tercera ya que es coanfitrión. La primera fue en 1986 en el Mundial de México, que también fue un mundial hecho en la zona de CONCACAF, y el segundo fue el pasado en Qatar 2022. En el Mundial de 86 quedó instalada en el grupo C, con selecciones como Francia, Hungría y la Unión Soviética. El primer partido fue el 1 de junio contra la selección de Francia, donde tuvo un debut digno. Resistió hasta los 79 minutos, donde Francia le marcó el gol y con eso se llevó los 6 puntos a la selección europea. Luego 5 días después se ve la cara contra la selección de Hungría, con la cual cae 2-0 y desde ahí finiquitó su eliminación en aquella Copa del Mundo. Luego el 9 de junio se ve la cara contra la Unión Soviética, lo que ahorita es Rusia, la cual cae 2-0 solamente con goles de Blokin y Zavarov, y así se despidió Canadá con un paso de sin pena ni gloria por aquella Copa del Mundo. Tras 36 años de ausencia, la selección de Canadá vuelve nuevamente en el 2022 al ámbito mundialista, quedando en el grupo F con selecciones como Bélgica, Croacia y Marruecos, teniendo su primera participación de ese mundial contra la selección de Bélgica, la cual perdió 1-0. Tiempo después se dio la escala contra la selección también de UEFA con Croacia, el cual empezaron ganando 1-0 al minuto 2, gol histórico porque es el primer gol de Canadá marcado en los mundiales, fue hecho por el lateral Alfonso Davies del Bayern Múnich. Pero ese gol de nada les sirvió, ya que terminaron siendo remontados y goleados, además de eliminados por la selección de Luka Modric y compañía. Luego cerraron su participación cayendo 2-1 contra la selección de Marruecos, selección que fue la que terminó siendo la ganadora de aquel grupo, inclusive fue la 4ª mejor selección del mundial y fue el caballo negro, por decirlo así, de aquel mundial, ya que eliminó selecciones de gran peso como Portugal. Ahora pues esta Copa del Mundo se instala en el grupo B como coanfitriona. Recordemos que es una de las organizadoras también del mundial, está contra selecciones como Suiza y Qatar, incluso con Qatar con quien abre su primer partido del grupo y el segundo será las caras contra la selección de Suiza. Su tercera salida será contra la selección de la UEFA, del repechaje entre Italia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia. Esperemos que nuevamente sea Italia quien vuelva a las Copas del Mundo, ya que no clasificaron ni el Mundial del 2018 ni el del 2022, y ojalá sí puedan volver otra vez porque hace falta una selección. Se estrenará la selección de Canadá el 12 de junio en el estadio de Toronto en el BMO Field ante la selección ganadora de la UEFA del repechaje, que está entre Italia, Bosnia, Gales e Irlanda del Norte. El ganador de ellos será quien abrirá el primer partido del grupo B. Luego lo hará el 18 de junio frente a la selección de Qatar en el BC Place Stadium de Vancouver. Ahí donde de pronto Canadá puede, ¿por qué no?, reafirmar con una victoria una clasificación o una posible clasificación a siguiente ronda.
y nuevamente en esa ciudad, en ese mismo estadio, cerrará el 24 de junio su participación de la zona de grupos contra la selección de Suiza. Recordamos que en este momento Canadá con ninguna de esas tres selecciones tiene historial en Copa del Mundo. Y son con estos datos que cierran la participación de las selecciones con CONCACAF de cara a la Copa del Mundo, con sus historiales y enfrentamientos con selecciones que hay algunas que ya han tenido historial oscuro o historial victorioso frente a otras. Chao, chao.